Hola, ¿cómo están? De antemano agradecemos a todos quienes participan en la escucha de esta entrevista. Junto con mis compañeros Norma Cristina Palacio, Alejandro Restrepo y Juan Carlos Ramírez, quien les habla, les invitamos a escuchar atentamente. Damos paso en este momento a nuestro compañero Alejandro. Buenos días, en el día de hoy nos encontramos con la docente Gloria Cecilia Salazar, la cual le vamos a realizar varias preguntas. Yo comenzaré con la primera. ¿Podrías por favor describir cómo es el acompañamiento que tiene la institución con los estudiantes que presenta características de diferencial de aprendizaje? Muchas gracias, profe. Desde mi institución educativa se apoya a la población pues como con discapacidad, eh, desde, em, desde pues el proceso de inclusión escolar que está por contratación de la gobernación de Antioquia y el operador pues es la Católica del Norte. Desde ahí entonces se parte de todas las leyes que hay en cuanto a inclusión, desde la ley estatutaria 1618 hasta el decreto 1421 pues de atención educativa, donde lo que se pretende es equiparar las oportunidades de la población con discapacidad, teniendo en cuenta sus particularidades e individualidades, para que sean unos aprendizajes efectivos y acordes a las características de aprendizaje de cada uno, donde sean incluidos en todos los ámbitos a nivel institucional y se tengan en cuenta todas sus potencialidades y particularidades para que no sean excluidos y puedan acceder a todo un sistema educativo con calidad, pertinente y eficiente de acuerdo a sus posibilidades. ¿Nos podrías contar, por favor, qué tan oportuna y acertada es la gestión de la institución en la que trabajas al momento de cumplir con la normativa de inclusión vigente en el país? Desde mi práctica como docente de apoyo pedagógico, pues se han pasado pues por miles de transformaciones, incluso cuando se estaba pues en el proceso de formación como educadora especial, y es que antes se hablaba de aulas especiales, donde solamente la población era atendida en una institución de carácter especial y allá estaban que eran atendidos de acuerdo pues a los profesionales, de acuerdo a sus discapacidades, y eran, por así decirlo, segregados, o sea, excluidos en un puntico solamente la población con discapacidad. Ya después entonces empezó a haber pues el decreto 366 que habla de las aulas de apoyo, ¿cierto? Y que todavía rigió en gran parte hasta que salió pues otras normativas que hablan de que los estudiantes no estaban dentro de un aula de apoyo, que los estudiantes tenían que estar en contacto con todos su grupo etario, para que no hubiera una exclusión, perdón, sino una inclusión acorde a las características. Ese proceso en ese entonces era de integración, o sea, solamente se integraban, pero no estaban incluidos con toda la población. Entonces estaban integrados en el sistema educativo, asistían a la institución, pero tenían que estar en un aula de apoyo, que la llamaban en ese entonces, y que aún todavía en algunas instituciones, porque todavía ese concepto ha ido transformándose en la medida del tiempo, llaman aula de apoyo, pero era en ese aula donde esos niños iban a estudiar, ¿cierto? Donde esos niños se iban a potenciar esos aprendizajes que tenían de acuerdo pues como a sus necesidades. Ya después entonces de acuerdo a eso salió pues el decreto 1421, donde se empezó pues a hablar de la importancia de que los estudiantes estuvieran con todos, pero ese decreto estaba a la antesala de la ley estatutaria 1618 que hablaba de inclusión para todos, del decreto pues de la Declaración de los Derechos Humanos, de la Carta de Warnock, ¿cierto? Donde nos hablaban de todo eso
que la importancia de la educación para todos en igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta sus características. Entonces ha sido una transformación poco a poco, porque entonces hablábamos de aulas de apoyo, ya hablamos de profesionales de apoyo pedagógico, que no es un aula, sino que los estudiantes están incluidos con la generalidad de sus compañeros y se hacen los apoyos pertinentes a los estudiantes por medio de formación a docentes. En cuanto a inclusión educativa, donde se hablan de los ajustes razonables, donde se hablan de los planes individuales de ajustes razonables, donde se hacen unas planeaciones pensadas desde el diseño universal de aprendizaje, pensadas más desde lo integral del sujeto, no que el sujeto es el que posee la falta, sino que el contexto es el que no le posibilitaba desenvolverse adecuadamente y oportunamente en este contexto. Hablamos entonces de que en ese, ya estamos hablando pues de este nuevo paradigma, pero en ese paradigma integrador hablaban entonces de que habían que hacerse una flexibilización, o que se hablaba más o menos como de unos currículos casi paralelos para esta población, y no eran unos currículos que tenían en cuenta, como el de ahora, todos los contenidos que se ven en los dispositivos básicos de aprendizaje, en los mallas curriculares, ¿cierto? Donde se habla pues ya de todo lo que el estudiante puede dar de acuerdo a sus características. Entonces no era ya tan integrador, sino que ya empezamos a hablar de inclusión. Bueno, nos acompaña también la licenciada en Educación Especial, Janie María López Zapata. Profesora, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia como orientadora en el programa de servicio de apoyo pedagógico en los diferentes municipios en que has servido en el departamento de Antioquia. Ha sido una experiencia llena de retos y aprendizajes. El acompañar profesionales de áreas de las ciencias sociales no es lo mismo que acompañar a docentes en una institución educativa, y mucho menos niños y jóvenes. Convergen una serie de aprendizajes desde manejo de la autoridad y la norma que se hace necesario con diferentes personas, así como el conocimiento de la persona como tal y algunas situaciones familiares que afectan de alguna manera su accionar en las instituciones educativas. Al igual, entender que el proceder de unos contextos, municipios en este caso, se comportan de algunas maneras de acuerdo a su ubicación geográfica, composición social, que a su vez afectan las transformaciones en educación y sobre todo en la educación inclusiva. No es lo mismo pensar el oriente cercano al oriente lejano, como son las acciones del oriente de las personas que se encuentran en el oriente cercano como las del oriente lejano. Además, resalto el aprender de otras personas líderes que han estado en este proceso de la educación inclusiva y de la educación en diferentes contextos, llevando que este equipo administrativo se consolide cada vez más, a pesar de sus diferentes formas de trabajo y percepciones de la diversidad, trascendiendo cada día de la atención personalizada a un enfoque social de derechos, conocimientos que se han transmitido a cada uno de los docentes de apoyo que se encuentran en el programa, y a los docentes de aula con los que se han podido trabajar a través de los diferentes procesos de formación que se han realizado a lo largo de estos 4 años en el contrato entre la USN y la Secretaría de Educación de Antioquia. Profesora Gloria Cecilia y profesora Janie María, muchísimas gracias por la participación en esta entrevista y gracias también para todos quienes escucharon atentamente.